Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Es un gozo estar aquí de nuevo de frente de ustedes para compartir y meditar en la palabra de Dios. Hoy día vamos a hablar un poquito acerca de la fe. ¿Qué es la fe? Hemos leído en Hebreos, ¿no?, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vamos a orar un momento para que el Señor nos guíe. Amado Dios, gracias por estos momentos en que podemos reflexionar en tu palabra. Gracias, Señor, por la libertad que tú nos das. Gracias, Señor, porque tú nos permites aprender. Gracias, Señor, porque día a día tú estás con nosotros. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, que tú nos bendigas a meditar en tu palabra, oh Dios. Bendícenos, Señor. Inspíranos por medio de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. No sé si ustedes recuerdan esa canción de Ricardo Arjona que dice: Jesús es verbo, no sustantivo. ¿La han escuchado? La escuché la vez pasada y hay una parte de la canción que dice: Jesús es más que una simple y llana teoría. ¿Qué haces, hermano, leyendo la Biblia todo el día? Lo que allí está escrito se resume en amor. Vamos, ve y practícalo. Jesús, hermanos, es verbo, no sustantivo. Y eso es lo que esta pequeña frasecita me ayudó mucho, ¿no?, a entender que la fe es verbo, es acción. Entonces vamos a ver en este pasaje de Lucas la acción que está sucediendo ahí. Porque hay algo que me llamó mucho la atención, fue donde dice que Jesús vio la fe de estos hombres. Entonces, a veces se piensa que la fe es algo abstracto, de que, ¿qué será la fe?, ¿no? Mucha gente se pregunta, ¿qué es fe? A veces nos hemos preguntado, ¿qué es fe en la vida? Es como hemos visto, ¿no?, en Hebreos se nos dice, es algo que no se puede ver, es la creencia en Dios. Pero aquí, como vemos, también vamos a ver también qué es lo contrario a la fe. Vamos a ver, ¿qué es lo que vio Jesús? Vamos a ir paso por paso. Primeramente, antiguamente, cuando estaban en los tiempos de Jesús, vemos en los evangelios que la gente escuchaba que Jesús estaba sanando por allí. Entonces la gente traía a los enfermos. Estos hombres habían oído de Jesús y trajeron a su amigo que estaba paralítico. Recordemos que hay una parte en donde el apóstol Pablo nos dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Para empezar a tener fe, primero tenemos que oír a Dios. Y eso lo hacemos cuando leemos la Biblia, cuando compartimos en la iglesia. Aquí es donde empezamos a oír de Jesús, a saber de Él, de quién es Jesucristo para nuestras vidas. Y entonces estos amigos trajeron a su amigo paralítico, pues habían oído de que Jesús estaba sanando a los enfermos. Recordemos el primer mandamiento. El primer mandamiento nos dice amar a Dios sobre todas las cosas. Recordando el Hebreos en el versículo 6 nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Estos amigos fueron trayendo a su amigo paralítico, creyendo que iban a recibir la sanidad para su amigo. Pero para llegar a su meta no fue algo fácil. Para llegar a Jesús tuvieron sus dificultades, ¿no? Así a veces nos pasa en la vida, ¿no?, de que tenemos metas en la vida, sueños, pero no es fácil. Segundo, ellos tuvieron la voluntad de ir. Esto me dice que ellos se negaron a sí mismos. Negaron su propio bienestar, negaron ser egoísta, fueron solidarios con su amigo que estaba paralítico. Hermanos, hermanas,
Vivimos en un mundo donde parece que el egoísmo está de moda, la soberbia, el ser primero en los lugares, el tener los primeros lugares, el tener un buen carro, el tener una buena posición social, cosas que no son malas, pero darle tanta importancia a lo material, darle tanta importancia a aquellas cosas y olvidarnos de lo espiritual y olvidarnos del prójimo, ahí es donde se empieza a fallar. Una vez me puse a reflexionar entre el egoísmo, ¿no? El egoísmo y el sentido de supervivencia que el ser humano necesita. A veces se pueden confundir las cosas, pero me puse a recordar el caso de los mineros en Chile. No sé si se acuerdan de los 33 mineros en Chile. Estos 33 mineros atrapados en una mina bajo más de 700 metros bajo tierra. En los primeros días ellos pudieron haber dicho, bueno, pues comamos todos los que tenemos porque mañana nos vamos a morir. No sabemos si nos van a arreglar. No hicieron eso. O alguien que estaba tal vez a cargo de las provisiones podría haber sido egoísta y podría haber sido, no, yo necesito sobrevivir y no voy a compartir. Pero lo que me llamó la atención de estos mineros fue de que día a día estaban comiendo un poquito de cada ración, se racionaban la comida y el agua para poder sobrevivir. Las raciones que ellos tenían eran pequeñísimas, apenas para llenar el estómago. Hicieron esto los primeros días hasta que ya hicieron unos tubos y pudieron enviarles los alimentos a través de esa vía, ¿no? Pero ¿qué fue eso? Eso fue fe. Fe, porque ellos creyeron de que no sabían qué estaba pasando arriba, no sabían lo que estaba sucediendo, pero fue un evento que llamó la atención del mundo porque se vio mundialmente. Algo estuve leyendo también acerca de este evento de que fue uno de los eventos más vistos por televisión a nivel mundial. Entonces, la fe les hizo ver que compartiendo y ayudándose los unos a otros, siendo solidarios, podrían llegar hasta el final, que era su rescate. Y gracias a Dios que así fue. Entonces, la fe es solidaria. La fe no es egoísta. La fe también ve el bienestar de los demás. ¿Qué más vio Jesús? Vio que estos amigos no se rindieron ante la adversidad. Veamos. Los amigos llegaron y vieron que no podían llegar a Jesús porque había mucha gente alrededor. Mucha gente quería escuchar a Jesús. Habían muchos maestros de la ley, la gente del pueblo había llegado. Todos querían escuchar a Jesús. Y ellos llegaron un poco tarde porque estaban cargando a su amigo. Pero aún así, ellos no se rindieron. Buscaron la forma de llegar a Jesús. Y de que este amigo paralizado llegara a Jesús para que recibiera su milagro. Hermanos, así la fe no se rinde. La fe sigue mirando al blanco. A veces la vida se encarga de desanimarnos. A veces los problemas nos agobian. La tristeza quiere que nos rindamos, pero la fe en el Señor nos ayuda a que no nos rindamos ante las adversidades. Jesús vio que estos hombres sacaron el techo, llegaron, movieron el techo, movieron el tejado. Y no era un techo como los que son ahora, ¿no? Que tenemos casas, son cementos, no tuvieron que romper piedras, ¿no? Pero sacaron las pajas, porque esos techos eran de paja, quizás madera, algo que sostenía el techo para proteger de la lluvia y del frío. Quizás estos hombres también se metieron en un problema al desarmarle un pedazo de la casa al dueño de la casa, pero de seguro que después se las iban a arreglar. Así como ellos buscaron la forma de hacer llegar al amigo a Jesús, así nuestra fe debe de buscar la forma de sacarnos de los aprietos, de buscar nuevas formas de negociar, de buscar nuevas salidas sin que éstas ofendan o hagan daño a los demás. Hay gente que para llegar a lo más alto de la escalera corporativa
pasan sobre otros, pisan sin importar el bienestar de los demás. Hay jefes que abusan y que tienen una gran empresa, pero así no es. Hay que ser solidarios. Algo que vemos en los evangelios es que también cuando se recibe perdón, también hay enmiendas, se ayuda a construir, a corregir el camino. Así que es así como podemos construir una comunidad siendo solidarios, luchando juntos por el bien común, sin pisar al prójimo. Esto también de no rendirse también es seguir luchando. Como dije, la vida a veces se convierte en una lucha donde tenemos que combatir el mal, las tentaciones que nos quieren traer abajo o a personas malintencionadas. Entonces tampoco es solamente resistir, es también luchar. Quizás cuando estos hombres estaban trayendo a su amigo en la camilla, vieron tanta gente, tuvieron que decir perdón, permiso, tuvieron que abrirse camino entre las personas, permiso, te estamos trayendo un amigo. Y quizás algunas personas se sintieron fastidiados, no, ¿esto es qué? Otros quizás sí, adelante, ¿no? Hay personas de todo tipo en la sociedad, ¿no? Las que se solidarizan con los demás y las que no. Y algo que es cierto es que hay gente envidiosa en la vida y no van a querer que crezcamos y que salgamos adelante. Pero la fe en el Señor nos da la fuerza para que sigamos en esta lucha. Cuando finalmente estos hombres, después que sacaron el techo, bajaron a este hombre y lo pusieron frente a Jesús, Jesús les dice, hombre, tus pecados te son perdonados. Aquí en este evangelio nos enseña que en cierta manera el pecado paraliza al ser humano. Jesús vio la fe de sus amigos y vio que es una fe que busca, que trabaja, que hace el bien, que es lo contrario al pecado. El pecado y la maldad paraliza. El pecado no se mueve, no busca el bien común. La maldad no construye. Cuando hacemos el mal o cuando no hacemos el bien, cuando pecamos, entonces nuestra conciencia nos lo va a decir. Pero es el Espíritu Santo que nos está diciendo y redarguyendo, recordándonos que no hemos hecho bien. Pero cuando eso sucede, el ser humano se aleja de Dios. Se aleja de Dios o se acerca a Dios cuando el Espíritu nos está llamando, nos está tocando. Podemos seguir esas dos opciones. Pero cuando la gente se aleja de Dios, se deshumaniza. Por el pecado va oscureciendo el corazón y hace que la gente se aleje de Dios. Cuando enfrentamos los problemas en la vida, a veces nos paralizamos y no hacemos nada. A veces el temor nos invade y no sabemos qué hacer. Recordemos a alguien que se enfrentó a alguien mucho más grande. Les voy a hacer recordar la historia de David y Goliat. ¿Recuerdan? David era joven, fue al campo de batalla porque sus hermanos estaban peleando. Les estaba llevando la comida que su papá les había mandado y se para. ¿Y qué estaba pasando en el campo de batalla? Los filisteos estaban batallando contra el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Entonces los filisteos tenían un cabecilla, un paladín, Goliat, que era un gigante, un hombre muy grande, y toda la gente del ejército de Israel tenían miedo, no hacían nada, estaban paralizados. Goliat salía y decía, quiero que un hombre de ustedes venga y pelee contra mí. Si yo pierdo, nosotros seremos sus esclavos, y si ustedes pierden, ustedes van a ser nuestros esclavos. Y este hombre día tras día, y no pasaba nada porque la gente estaba atemorizada, estaba paralizada, no querían hacer nada, tenían miedo. Hasta que David apareció, que fue esa vez a dejarle la comida a sus hermanos, y ve lo que está pasando, ve cómo amenaza este gigante, y también en cierta manera insulta, ¿no? Ustedes que dicen que son del pueblo de Dios, que su Dios es grande, bla, 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 bla. Y entonces David se molesta y dice, ¿cómo este hombre filisteo, que es un hombre que no es del pueblo de Dios, viene a decirnos tales cosas, a ofendernos? Y David sale a batallar. David se enfrenta a Goliat. David se enfrenta a este gigante. David tomó acción. ¿Por qué? Porque él tenía fe.
el rey David es uno de los, su vida nos enseña a nosotros a tener fe. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos paralizado? O nos hemos quedado así sin temor, no hemos hecho nada. Quizás me acuerdo cuando yo recién había llegado, tenía temor a las personas que eran de diferente color mío, que eran de diferente cultura. A veces el no saber inglés nos paraliza, a veces, no puedo porque no tengo mucho inglés. A veces son temores que tenemos, es natural, pero Dios nos llama a tener fe, a seguir caminando, a seguir avanzando en la vida. A veces se nos dice que somos inmigrantes, de que no pertenecemos a este lugar y nos hacen sentir mal. Pero Dios no quiere eso. Sabemos que somos hijos de Dios, que Dios está con nosotros. Ahora ustedes saben que hay un candidato que quiere echar a los hispanos, que nos quiere hacer problema. Y hay mucha gente que dice, si pasa esto, si sale este señor, yo me voy a Canadá, ¿no? Y si nos echan, pues, yo me acuerdo que estaba una vez fue una marcha de los latinos allá en D.C. y decían, y si nos echan, regresamos. Pero ¿qué nos podemos llevar si nos echan? ¿Qué podría ser lo peor? ¿Qué podría pasar? ¿No? ¿Y qué estamos haciendo para prepararnos, ¿no? Yo digo que si me echan, bueno, pues ya sé mi inglés, ¿no? Me regreso a Perú y me pongo a enseñar inglés. Algo que leí esta mañana, no sé si leyeron El Aposento Alto. Hay una historia muy bonita en El Aposento Alto del día de hoy. Se la recomiendo que la lean. Había una señora que pintaba muy bonitos cuadros, era una artista. Pero al pasar de los años tuvo el mal de Parkinson. Y se le hizo ya no podía pintar, ya no podía hacer los cuadros tan hermosos y la gente de la comunidad estaba triste porque ya no podía hacer esos cuadros tan hermosos. No podía pintar más. Pero ¿qué pasó? Le dieron la oportunidad en una universidad para que le diera clase a unos alumnos. Les enseñó a pintar a estos alumnos, les ayudó a mejorar su técnica y al año siguiente la llamaron para que vuelva a enseñar. Entonces, ella vio que estaba perdiendo su talento, ya no podía pintar, pero que se le vio otra puerta para poder ayudar a otros. Esta señora se estaba sintiendo inútil, pero Dios abrió la puerta y con fe, este talento que ella tenía se pudo multiplicar en otros. Lucas nos dice que Jesús, antes de sanar a este hombre, le perdona sus pecados. Esto nos dice que lo primero está en el corazón, lo espiritual, y luego viene la física. La verdad es que el ser humano se ha alejado de Dios. Todo, como dice la Biblia, Pablo nos dice más adelante también en sus cartas que todos nos hemos alejado de Dios. Todos nos olvidamos de Dios. Todos queremos ir por nuestro propio camino. No nos queremos aportar, no queremos construir, no queremos ayudar, no queremos amar. Recordemos que el Señor nos llama a ayudar a los demás. Jesús, entonces, vemos en esta lectura, Jesús le perdona los pecados a este hombre. Hijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban allí, que eran la mayoría religiosos, que estaban aprendiendo de Jesús, se escandalizaron. Inclusive dijeron que Jesús estaba hablando blasfemias. Dijeron, ¿quién puede perdonar pecados? Solamente Dios. Con esta acción Jesús nos está enseñando algo, que la vida cristiana también es valiente, que se enfrenta a las injusticias de ese sistema. Jesús se enfrentó a estas personas de ese sistema. Este pasaje también nos enseña que Jesús es el Cristo, que Él también tiene el poder de perdonar pecados, que Él era Dios encarnado que vino a estar con nosotros, que Dios se encarnó para poder estar con nosotros y ayudarnos a perdonar pecados, a sanar a la gente. Nos enseñó el camino que debemos seguir. Jesús dijo, síganme. Le dijo a sus discípulos, síganme.
para que seas pescador de hombres. Jesús tenía el poder para perdonar, para sanar. Jesús restauró a muchas personas. Jesús ayudó a la gente a salir del estado de pecado, de estar paralizados. Jesús ayudó a mucha gente a que se movieran, a que sus vidas se reenfoquen. Jesús también nos está llamando hoy día a que volvamos a ver el camino, a que nos reenfoquemos en la vida, a que no nos distraigamos. El tema de Arjona nos dice que nos movamos a amar y ayudar al prójimo. Como hemos visto, estos religiosos que estaban ahí, que se pusieron a criticar, para ellos les hubiera quedado igual de que el hombre quedara paralizado, que se quedara igual. Dios no quiere eso, que la gente se quede allí. Jesús dijo en uno de sus evangelios, el que cree en mí, correrán dentro de él ríos de agua viva. Vida en abundancia. Es lo que el Señor nos quiere dar. Hermanos, encontrarnos con el Maestro nos mueve. Al creer en el Cristo liberador, nos invita a traer también a otras personas a la comunidad, a una nueva vida en Cristo. Jesús nos está llamando a que vivamos en comunidad de amor, de paz y de justicia. Tenemos que ayudar a otras personas, así como lo hicieron estos hombres. Invitemos a otras personas a la iglesia. Estas personas trajeron a este paralítico a los pies de Jesús. Ellos lo que pudieron hacer es traerlo a Jesús. Nosotros lo que podemos hacer es invitar a otras personas a que vengan a la iglesia, a que escuchen de Jesús. Quizás tal vez regalando un aposento alto. ¿Cuántas veces no vemos muy bonitas historias en el aposento alto? Orar por otras personas. Hay muchas formas en que podemos ayudar a otras personas a que tengan un mundo mejor, a mejorar nuestro mundo con nuestras acciones, con nuestras actitudes. Hermanos, no nos rindamos en hacer el bien. Seamos personas de fe, que Jesús pueda ver también nuestra fe, porque nosotros somos la imagen de Dios. Ustedes tienen esa parte de Dios que a veces se oscurece por la maldad, por el sistema, por los problemas que hay, por la sociedad. A veces se nos oscurece la vista, se nos nubla, pero el Señor quiere ayudarnos. Así como el Señor ayudó a este hombre, le dijo, toma tu lecho, levántate y anda. El Señor también nos llama a nosotros a andar. Pablo comparó el andar a predicar el Evangelio, que no solamente es hablar, sino también es actuar, es hacer el bien. Pablo dijo, pónganse los pies del Evangelio, estén prestos a caminar, a andar, a hacer el bien. Pongámonos los pies del Evangelio, estemos prestos para caminar, haciendo lo bueno, siguiendo a Jesús, siempre. Amén. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, te damos gracias, Señor, porque tú nos llamas a caminar, a seguirte, a andar en ti, a buscar las cosas buenas, a andar en unidad. Tú nos llamas, Señor, a construir, a hacer un mundo mejor, para aquellas personas cuyos mundos están en oscuridad. Señor, bendícenos, que siempre te podamos seguir, Señor, y si tenemos poca fe, ayúdanos, Señor, a nuestra fe. Ayúdanos, Señor, porque también somos débiles. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia en la cruz, en nadie más depender, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza. Mi esperanza está en Jesús,
Sin mancha